es el titular de SIDUR, del gobierno del estado, Omar del Valle Colosio. Le anuncié a usted que estaría aquí con nosotros al arranque del programa y ya está. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes por estar contigo y con todo tu auditorio. Te agradezco mucho la visita. A ver si nos alcanza el tiempo, porque es muchísimo el tema en SIDUR, pero muchísimo. Tú me dirás cuánto tiempo te... Bueno, vamos a acabarnos este bloque. Perfecto. ¿Sí? Que se acaba a las 2:15. Si no alcanza, Bien. nos vamos al otro. ¿Sí? Bien. A ver, el gobierno del estado está ejerciendo un crédito de 2,100 millones de pesos para, según recuerdo, 110 obras. Correcto. ¿Qué obras son? ¿Cuál es el estatus de esas obras? Bien, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. El año pasado, en 2022, el gobernador le propuso al Congreso que le autorizara al gobierno del estado la contratación de un crédito por 2,100 millones de pesos. Un crédito que se habrá de pagar en esta administración, hay que destacarlo, y que estuviese destinado a infraestructura productiva, a inversiones productivas. Y se localizaron estas 110, eran 115 en un principio, en diciembre, luego se hizo un ajuste en mayo, y son 110 acciones o 110 obras en 19 municipios, que en el agregado te suman 2,100 millones de pesos. 93 del total de las 110 acciones son vialidades, entonces se le está dando un recurso muy importante a vialidades prácticamente. En la mayoría de los 19 municipios que se atienden con este recurso van a atender calles prácticamente. Y las calles no solamente recarpetearlas, es decir, no nomás es echarles pavimento, que es lo que típicamente se hacía, es reconstruir completamente las avenidas. Levantar y volverlas 100%. Y hay que arreglar lo que nos encontremos abajo para reducir toda la probabilidad de que después se estén abriendo. Desde luego, las condiciones de los drenajes de los municipios son muy complicadas y arreglar una avenida no te resuelve 100% el tema. Otro concepto es importante, tiene que ver con infraestructura de obras sociales, obras hidráulicas y carreteras. También hay obras culturales muy importantes dentro del crédito. Por ejemplo, se va a construir un auditorio cívico en Magdalena con 17 millones de pesos. Se va a terminar la Cineteca aquí en Hermosillo con 4 millones de pesos. ¿Por fin van a terminar? Vaya, ¿no? Vaya. El Conservatorio de Música en Guaymas, el Fray Ibotonec, va a recibir 12 millones de pesos y se va a terminar a lo que yo coloquialmente le llamaba el auditorio o el teatro pichón, porque está lleno de pichones. Sí. Está muy lastimado por dentro, pero la obra por fuera existe. Entonces son ese recurso. Había un compromiso del gobernador Alfonso Durazo en apoyar no solamente el conservatorio, sino también la Fundación Fray Botoné, que tiene la orquesta juvenil. Hay obras de agua y drenaje importante, hay obras de electrificación importantes. Por ejemplo, en Bacerac hay 3 localidades que en su conjunto suman 100 personas, pero son las 3 localidades más alejadas del estado, que están pegadas prácticamente a Chihuahua. Y estas personas no tienen una línea de conducción eléctrica. El costo sería muy alto. Entonces vamos a invertir 4 millones de pesos para renovar la infraestructura de energía solar que tienen ahí. En Huachineras, por ejemplo, se va a hacer un pozo, tiene un tema de agua y de drenaje. Entonces hay un pozo y hay un tema de una línea de conducción también. En una serie de municipios hay obras de toda índole. Ninguna de estas obras fue ocurrencia. Todas las obras tienen un propósito, ya sea que active la parte turística, que mejoren el espacio público, que fortalezcan la parte cultural. Y en 3 municipios, si me permiten hablar, Nogales, Agua Prieta y Guaymas, se están atendiendo obras de carácter hidrosanitario, es decir, de drenajes, o bien el tema de los arroyos, que año con año, cuando llueve demasiado, pues se han perdido vidas humanas. Particularmente en Nogales se están invirtiendo 580 millones de pesos en embovedar la avenida Tecnológico. No son los 4 kilómetros de la avenida Tecnológico, 3 kilómetros, sino secciones donde se ha identificado con base en los estudios que es donde mejor tiene que ir conducida el agua. Adicionalmente, en Agua Prieta hay una obra similar en el arroyo Los Álamos, y en Guaymas se va a embovedar el arroyo que le llaman el Caliche. Y todas estas obras tienen ese fin común de proteger ante los embates climáticos de lluvias fuertes, que se dejan venir las aguas de los cerros, pues que no haya pérdidas humanas o reducir al máximo la probabilidad. Desafortunadamente, la probabilidad 0 pues no existe. Pero son inversiones muy estratégicas y se pensaron y se acordaron con los municipios. Pero estas obras, por ejemplo, las que estamos viendo aquí en Hermosillo, son 220 millones de pesos para Hermosillo. ¿Cuánto? 220 millones. Sí. La Cineteca, Sí. 34 millones de pesos.
34 millones de pesos para acondicionar de mejor forma el hospital de Ixtezón, que necesita mucha inversión. De hecho, el gobernador ha planteado que se tiene que hacer un nuevo hospital. Y ese hospital ya no tiene que estar ahí, de hecho. No, por eso se ha planteado el nuevo hospital. Sin embargo, lo que se diseña el proyecto, se consigue, tiene que atenderse y reducir los riesgos y darle una mejor atención a los derechohabientes. Pero también se van a rehabilitar 14 calles en Hermosillo, particularmente en 2 sectores. Uno en el centro histórico, que es alrededor de lo que es la plaza central de Catedral, donde está el Boulevard Hidalgo, prácticamente lo que es la Doctor Paliza, lo que es la avenida Hofer, la calle Hofer y también Tehuantepec, entre las calles de Pedro Moreno, Allende, Galeana y Comonfort. Hay varios tramos ahí en estas mismas condiciones de que rehacer las calles. Eso se busca de darle más fortaleza al centro de Hermosillo, donde muchísima gente acude a disfrutar del espacio cultural que se vive ahí casi todas las noches, particularmente el fin de semana. Y 3 avenidas importantes en el centro, que es la avenida Cerdán, de la Matamoros hasta las Rosales, la avenida Obregón en esa misma distancia y la Sufragio no reelección, que está más cerca a lo que es el Cerro de la Campana, ¿no? Entonces, es una inversión significativa. Hay una inversión muy importante en Nogales, que a principios de este año la comunidad hasta veladoras le puso para que se ejecutara, que es la avenida Ruiz Cortines. Allá en Nogales. Allá en Nogales. Entonces, cada una de las obras que se están ejecutando con este recurso están bien pensadas. Se tienen los proyectos ejecutivos de las obras. Todas las obras se van a licitar. Toda la información de las licitaciones están en el sistema de compranet.sonora.gov.mx. Absolutamente todas están ahí. Y tienen este fin de fortalecer el desarrollo del Estado y darle pues una mejor calidad de vida a la gente. Quisiéramos que fuera más recurso, ¿no? Desde luego, pero 2.100 millones de pesos son más de 4 veces el presupuesto que tenemos en SIDUR en este año. ¿En cuánto tiempo deben estar ejecutadas? La mayoría tienen que estar ejecutadas dentro de un año. Hay obras que por su complejidad puede ser que el proceso de construcción nos obligue a irnos a 14, 16 meses. Puede ser. Sin embargo, la instrucción del gobernador es acabarlas lo antes posible y la ingeniería tiene sus procesos, ¿no? Tienen sus tiempos. Pero la mayoría, como son vialidades, si no hay nada extraño abajo del subsuelo, de que las obras no requieran inversiones adicionales, de acuerdo a los estudios que se tienen, podríamos acabar en 360 días. Entonces, en la Secretaría de Infraestructura, pues habremos de estar muy ocupados en los procesos de ejecución. La mayoría, no la mayoría, una gran parte de obras ya iniciaron sus procesos de licitación, porque lo que hizo la Secretaría de Infraestructura es solicitarle a Hacienda que le diera una autorización condicionada a que llegara el crédito. Y una vez que llega el crédito, pues empezar a firmar los fallos de las licitaciones que se hicieron en mayo y junio. Por eso se adjudicaron 9 obras muy importantes, entre esas unas de Nogales, Agua Prieta, unas en Guaymas. Desde luego vienen otras obras más en Caborca, en Benjamín Gil. Hay obras en Puerto Peñasco, por ejemplo, se van a invertir 15 millones de pesos para un relleno sanitario. ¿También parte del crédito? Parte del crédito. Se van a meter más de 80 millones en una sección entre Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado de la costera. En San Luis Río Colorado se van a invertir 180 millones de pesos para 4 calles que son importantes. En Echojoa son una cantidad de calles importantes. En Santa Ana son 13 calles, por ejemplo, que se están rehabilitando en Santa Ana. Pues, ¿no? Bueno, pues es grande. Y en Cajeme, que sé que nos escuchan en este noticiero, pues informarles que son 104 millones de pesos en Cajeme para 17 calles. Están distribuidas en todo el municipio. Así se previó con el alcalde y su equipo, porque el año pasado el Estado le otorgó al municipio 100 millones de pesos. El presidente López Obrador le manda 120 millones de pesos, ahí van 220, y ahora van 104 más. Entonces, nada más de recurso estatal y federal van más de 300 millones de pesos. 324 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? Pues prácticamente entre 2022 y 2023 es lo que se le ha invertido a Cajeme. Lo que habrá de invertirse ahora son los 100 millones para llegar a los 324. Aunado a lo que la alcaldía está haciendo por su cuenta. Entonces, sí, Cajeme está recibiendo una cantidad de recursos extraordinaria en eso. Perdón que me haya detenido un poco ahí, secretario, sí, claro. Pero es que, la cantidad es importante. Yo creo que se puede hacer mucho con 220 millones de pesos, ¿no? Bueno, o me estoy quedando corto. Yo creo que nos estamos quedando cortos porque Cajeme estaba destruido.
O sea, prácticamente estaban hechas pedazos las calles de Cajeme. Le ha costado al municipio, sin embargo, creemos que ahí va con la ejecución. También hay que recordar que de los recursos de regularización de vehículos también se han aplicado recursos. No tengo el dato de cuánto se ha ejecutado ahí en Cajeme, pero eso es dinero que no estaba programado y claro que trae un gran beneficio para el municipio. Bien, bueno, ahí está, pero esos 100 millones todavía no, los extras, esos los últimos que mencionabas todavía no. Ese recurso nuevecito. Es nuevecito. Claro. Ahora, mencionabas el tema del relleno sanitario en Puerto Peñasco. Correcto. Sí. Yo recuerdo hace años, creo que el alcalde de Puerto Peñasco era un profesor, hombre. Gerardo Figueroa, creo, algo así. Hace, no sé, 8 o 10 años. Y andaba peleando en aquel entonces el alcalde ese relleno sanitario. O sea, ¿de qué tamaño es el rezago que hay en el Estado en materia de infraestructura en los municipios? Sí. Enorme. Por ejemplo, el Estado tiene una deuda de 22 mil millones de pesos que se vino contratando y acumulando entre el sexenio de... En los últimos 3 sexenios, por decirlo así. Yo recuerdo los datos que he visto, iniciamos el Estado como con 3 mil millones de pesos de deuda por allá de 2003 y cuando nosotros recibimos la administración eran 22 mil millones de deuda de largo plazo a 25 y 30 años, 20 y 30 años. Y te preguntas, ¿dónde está la infraestructura? Sí, porque esos créditos fueron aplicados en principio para infraestructura, ¿no? De acuerdo, pues. Entonces, empezamos a visitar, por ejemplo, el relleno sanitario del ejido en Maitorena de Guaymas ya no sirve. Se tiene que hacer un relleno sanitario conurbado de mejor calidad. El relleno sanitario que está en Álamos está en una cañada. Y cuando llueve toda esa agua se va al río Cuchujaqui. Y luego el relleno sanitario, que, bueno, no son rellenos sanitarios, son basurones, ¿no? En Echojoa es completamente plano. Entonces, ante los vientos, los campos alrededor se llenan de basura. Puerto Peñasco sí es una zona turística que requiere de atracción de inversiones, pues no solamente es un asunto de agua, es atender el manejo de residuos sólidos, que es la basura. Sí. Y a tiro por viaje se incendia, entonces ha habido muchas quejas de ello. En Imuris cada rato se les incendia el basurón. Entonces, esos proyectos tenemos que atenderlos y poco a poco la Secretaría, con instrucción del gobernador, vamos atendiendo las prioridades de los municipios y consensuando con ellos, porque luego hay alcaldes o alcaldesas que te dicen quiero esta obra, pero no es la prioridad de la gente. Entonces, agua, que es el fundamental. Pozos, equipar los que existen, dotarlos de mejores fuentes eléctricas para que consuman menos, mejor cambiar los motores de las bombas, líneas de conducción, es decir, pues el tubo que va a llevar el agua del pozo a donde está el tanque más grande. Pozos nuevos están demandando bastantes. Tenemos registradas más de 120 solicitudes en los últimos 3 meses podría decir, de al menos 35 municipios relacionados a pozos. Luego, drenaje. Es el tema, ¿no? El agua. Ese es el tema. Luego, el tema de drenaje. Hay municipios que requieren inversión importante. Mazatán, el alcalde Rogelio Esquer se comunicó a SIDUR porque se le ha debilitado el drenaje y en cualquier momento, siendo un pueblo que genera mucha actividad turística por el tema de los quesos, pues hay que cuidar y proteger. Entonces vamos a trabajar en elaborar un proyecto ejecutivo en ello. Parte del crédito se van a atender 2 ciudades con temas importantes de agua y drenajes. Por ejemplo, en Guaymas 70 millones de pesos para rehabilitar 17 cárcamos. Y luego 28 millones de pesos en Navojoa para un tanto más de acciones que se están acordando con el alcalde Jorge Elías, porque ya no aguantan los drenajes. Son soluciones paliativas porque plantas de tratamiento, por ejemplo en Guaymas, 2 plantas de tratamiento le darían la solución a Guaymas, pero cada planta costará 250 millones de pesos. En el Inter tenemos que atender y reducir los problemas que se han presentado típicamente en Guaymas, ¿no? A ver, yo creo que vamos, ahora sí que de aquí a los 9 minutos que nos quedan, secretario, vamos y venimos a los municipios, claro, ¿no? Porque estamos hablando de Ciudad Obregón, el rezago grandísimo que había en Ciudad Obregón en materia de infraestructura. ¿Es solo pavimentación o qué otro tipo de rezagos había ahí? Los 104 millones de pesos de este recurso son 100% para vialidades, para pavimentar las calles. Son 17 calles que están distribuidas a lo largo del municipio, no están concentradas en un solo sector. Hay varias comisarías que están en... No traigo aquí el nombre exacto de cada una de ellas, con gusto te lo haré llegar, por favor. Claro. Donde está el nombre de cada una de estas avenidas. Pero 100% el recurso es para vialidades en Obregón, ¿no? Bien, ahora, Guaymas. Sí. Guaymas es
Bueno, hace muchos años que Guaymas tiene una crisis con el tema del drenaje, al menos en el centro de la ciudad, en la parte más vieja de Guaymas. Y a cada rato se colapsa el drenaje. Cuando llueve, con más ganas se colapsa y a veces dura semanas y semanas el agua corriendo. Y estamos hablando que ya es un asunto también de salud, ¿no? Desde luego. Sí, porque están los negocios, están las taquerías, están los changarros, está el mercado municipal en esa zona del puerto de Guaymas, en donde francamente no sé cuánto dinero se necesite ni cuánto tiempo para arreglar todo eso. Bueno, de la información que tengo disponible para el tema de Guaymas, el asunto del drenaje es serio, y de lo que se ha platicado con la Comisión Estatal de Agua, la CEA, aquí en Sonora, es que una solución de mediano o largo plazo es, uno, fortalecer al organismo operador, que es la propia CEA, dotarla de más recursos, pero también es la construcción de 2 plantas de tratamiento de 200 litros por segundo cada una, aproximadamente 200, 250. Una que estaría en Guaymas Norte y otra en la región de La Salada, para poder administrar la capacidad, darle la capacidad para administrar la situación de drenaje. La situación del drenaje por subterráneo es muy difícil saber en qué condiciones están. Desconozco cuándo habrá sido que se construyó el drenaje, si existe drenaje, y cuándo se habrá construido y de qué calidad y qué condición esté actualmente. Lo que se va a aplicar ahora con estos 70 millones de pesos es fortalecer el bombeo y capacidades de tecnología y equipo como Vactors, que son los que succionan aguas en 17 cárcamos, que son los que tiene Guaymas. Desde el 2021 se han venido atendiendo, se ha habido una coordinación con la alcaldía de atender, pero entendemos que esto sí es un tema que hace años no se decía, de fortalecer al organismo operador con mejores bombas y bombas que se tienen que aplicar pronto, ¿no? Las capacidades de atender el agua que llega, de bombearla y sacarla, están limitadas porque muchas veces las bombas no están funcionando, se descomponen las conexiones eléctricas, en fin. Creo que la gente de Guaymas lo conoce bastante bien. O se vandalizan. Bueno, también es un tema de que tenemos que darle mayor seguridad donde están los cárcamos, sobre todo lo que va a estar ahí. Entonces sí, ese es un tema importante. Para Navojoa es un tema importante. Navojoa, por ejemplo, tiene una planta de tratamiento que trata la mitad del agua. Y si no me equivoco, una vez trata el agua, se vuelve a juntar con agua sucia. Entonces, hay mecanismos de planeación que pueden fortalecer a que los municipios puedan intercambiar el uso de aguas con la agricultura, por ejemplo, que le llaman las aguas moradas. Eso significa que, o incluso para la industria, perdón, es más fácil de que le puedas garantizar, como aquí el caso de Hermosillo, proveerle de aguas moradas a la industria y reservar el agua potable para consumo, ¿no? Bien. A ver, vamos a estacionarnos un poquito ahora en el tema del agua. Te quiero preguntar eso, claro. Y al final, a ver si me alcanza el tiempo, el tema del transporte. Sí, claro. Que es un tema complejo también en el Estado. ¿Por qué no hemos avanzado en el tema del tratamiento de nuestras aguas residuales, de reciclar, de ese tipo de cosas? Porque hace décadas... tú lo tienes seguramente documentado, eres un profesionista y conoces de la vida pública. ¿Cuántos años tenemos hablando de escasez de agua en el Estado? ¿Sí? Ya nos peleamos los de Hermosillo con los de Obregón por el acueducto. Y todavía seguimos alegando. Yo encuentro gente de Obregón y de Hermosillo que todavía se agarran con el tema. ¿Por qué no hemos avanzado en el tema del tratamiento de nuestras aguas residuales, de reciclar? Yo, hoy en la mañana, si me permites, estuve rápidamente en el arranque de unos talleres de trabajo que SIDUR, la Secretaría de Infraestructura, está haciendo para elaborar un programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Hace un par de semanas el gobernador le tomó protesta a un consejo, pero es nuestra responsabilidad como consejo sacarle ante ese programa. Y estaba una arquitecta especialista en temas urbanos y ella comentaba que unos principales problemas son 3 y los apunté. El primero es la falta de planes y programas. El segundo es la falta de voluntad política. Y el tercero es la falta de capacidad para generar alianzas con el sector privado y la sociedad civil. Entonces, si no se combinan estos 3 factores, difícilmente vamos a resolver el problema hídrico de agua en el Estado. Sabemos que no tenemos agua y aún así la desperdiciamos. Sabemos que no tenemos agua y aún así no nos ponemos de acuerdo para resolver. El gobernador Durazo nos ha encargado,
ha estado encargando a su gobierno que integremos una propuesta de un plan hídrico a 30 años. Es decir, que quien llegue a gobernar el Estado, independientemente del color, de sus filias y fobias, de donde venga, de donde sea, pueda extraer de ese plan maestro hídrico los proyectos que necesita ejecutar para garantizar el agua. No solamente para consumo humano, sino también para el desarrollo industrial que necesita y servicios y demás el Estado. Entonces no podemos aspirar a crecer más como Estado económicamente en ganadería, en agricultura, en turismo, en la parte de hoteles, en manufacturas o en la parte de industria, si no tenemos un suministro de agua adecuado que podamos garantizarlo. Desde luego tenemos que garantizar primero el consumo humano. Claro. Tiene que haber visión. Estamos trabajando en ello, que hay un plan de 30 años de tal suerte que ahora hagamos lo que no se hizo anteriormente y que a la par le dejemos una batería de proyectos a la siguiente administración y quien llegue que diga, voltea a ver ese banco de proyectos y diga, bueno, en el agua siempre va a haber 3 temas. Primero, cómo usas mejor el agua que tienes. Es decir, que no se te pierda. Y ahí tienes que poner tecnología, telemetría, micromedición, para que el que usa, paga. Pero también hay que mejorar todo el tema de distribución para que no se te pierda tanta agua en los procesos de distribución. Típicamente se pierde entre 35 hasta 45% del agua que le entra a una ciudad, se pierde por la infraestructura que tiene ahí. Y tenemos que mejorar los organismos de que cobren y que cobren bien para que tengan ingresos y poder subsanar eso antes de inyectarle más agua a los organismos, porque si no es meter el agua y se te da una coladera. Sí, entonces tenemos que trabajar, pero se trata de trabajarlo en paralelo y dejar de ver que hay Sonora de unos y de otros. Yo creo que el territorio es único. Independientemente de dónde estemos viviendo, pues estamos dentro de una demarcación que se llama Sonora y eso es un Sonora para todos. Y ahí es donde creo yo que este programa de ordenamiento territorial, aunado a otras herramientas como un plan hídrico, puede ayudarnos a sentar las bases para romper esas inercias o esos vicios de no planear y no prever lo que Sonora va a ocupar. Por ejemplo, hoy me decían, ¿cuál es tu visión a 25 años de un plan de ordenamiento territorial? Y yo dije, pues evitar cometer los errores que ya vemos y que tenemos que corregir ahorita. ¿Dónde se asientan las personas? ¿Qué tipo de territorio es el que tiene que estar reservado para medio ambiente? Cuidar las cuencas de agua. O sea, evitar que haya desarrollos de infraestructura de otra índole que afecten las cuencas hídricas de nuestro estado. Si de por sí no tenemos agua y luego afectándolas, pues no. Tiene que haber orden y tiene que haber información. Son 2 pilares importantes. Por un lado, tiene que haber información que nos permita tomar mejores decisiones. Hay que darle seguimiento. Y por otro lado, instrumentos jurídicos para multar y sancionar transparentemente y eficientemente al que no cumpla, ¿no? Y ahí se tienen que sumar los municipios. Aunque duren 3 años, ahora pueden durar hasta 6 si se reeligen. Pero el ordenamiento jurídico nos puede permitir eso. Yo creo que esa es la clave. Bien, es que el que llega, bien, está mucho detalle, pero es que luego el que llega, es la bronca, el que llega quiere reinventar. Sí, es que yo creo que cada 3 y cada 6 años de repente llega, no, esto ya no, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, pero eso en la medida de que un programa de ordenamiento, un programa hídrico, un programa de visión de mediano a largo plazo ha sido consultado y ha sido validado con quienes, con todo el mundo en el Estado, sector académico, el sector empresarial, grupos originarios, etcétera, pues es la legitimidad de un documento que te va a guiar, independientemente del interés político de quien gobierne. Entonces, quien gobierne tiene que decir, voy a atender la planeación que se heredó. Ahí es donde entra la voluntad política. Y mejorarla, porque ningún instrumento de planeación es perfecto, siempre se tienen que mejorar. Pero no es decir, oye, esto no sirve. Entonces, por ejemplo, ese plan estatal de ordenamiento territorial, ha habido varios intentos en el estado por contar con uno. Somos uno de los pocos 6 u 8 estados en el país que no tenemos en el estado. Entonces, hay voluntad política, hay que trabajarlo y hay que independizarse un poco de esa planeación, donde el interés de una persona o de un grupo no privatice en la toma de decisiones. Tiene que ser público, abierto y siempre va a haber jaloneo, ¿no? Pero pues para eso están los técnicos y los expertos y la voluntad para resolver. Pues ya se me acabó el tiempo. Quedo pendiente lo del transporte después. Me voy a robar 1 minuto a reserva que después voy a invitar. Vamos a invitar a Carlitos Sosa para que nos cuente un poco más. Pero bueno, para no dejarlo ahí pendiente. El tema del transporte es una asignatura pendiente ahí importante, ¿no? Hay mucho el transporte en todas sus modalidades. Yo creo que hay que hablar de una agenda de movilidad más que de transporte. Exacto. Porque si hablamos de transporte, luego nos imaginamos el camión.
Yo creo que la agenda que está impulsando el gobernador es un tema de movilidad, que significa todos los modos de transporte: bicicleta, peatonal, automóvil, bus, bus interurbano también, para poder ir de aquí a la costa, San Pedro, etcétera. Tienen que estar incluidos en una planeación. Y es una agenda donde los primeros año y medio, 2 años del gobierno se ha trabajado en identificar soluciones. Creo que se están aplicando desde el año pasado algunas. No es un tema sencillo, es un tema complejo, pero creo que hay una ruta hacia donde guiar el tema y poderle dar otra cara a cómo nos movemos en las ciudades. Rápidamente, en los últimos 10, 15 años, 20, en el estado se han duplicado el parque vehicular. Es increíble la cantidad de vehículos que hay en Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis, Navojoa. Y la solución no es crear más vialidades. La solución es reducir los movimientos y traslados de las personas. ¿Cómo? Pues con mayor conectividad digital. ¿Cómo? Dando facilidades de peatón, de bicicleta, aunque haga calor. Hay que subirnos a la bici. Y en el automóvil, de alguna suerte, yo creo que hay ciudades como Hermosillo y Cajeme, quizá Nogales, que demandan un diseño de transporte, sobre todo Hermosillo, con un 35% de la población, que sí te demanda ya un sistema masivo de transporte, es decir, corredores, no voy a decir Metrobús tal cual, que es el que más se conoce, pero tenemos que apostarle a eso, a pensar así. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a ti, al auditorio. Hasta luego, que te vaya muy, muy bien. Es Omar del Valle Colosio, es secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.